Lo que ocurrió en Uruguay el domingo próximo pasado a las 5 a.m. en la casa de la doctora Mónica Ferrero, un atentado contra la autoridad del Estado. Esa es la figura delictiva que se configuró en este atentado. Así que vamos a ver de qué se trata este delito y las implicancias que tiene este delito en un montón de aspectos. Las implicancias que tiene para un Estado, para una nación como la nuestra, las implicancias respecto a la soberanía de nuestras instituciones, de nuestras instituciones. Por eso se trata de un delito contra la autoridad del Estado. El próximo jueves, Dios mediante, vamos a tener la enorme oportunidad, la inmensa oportunidad de conversar en una nota especial con el doctor Eduardo Lust. Ya me lo confirmó, estuvimos conversando con él. Está, por supuesto, que muy avenido al programa, reconoce lo que estamos haciendo a modo de una vanguardia en la tarea de concientizar respecto a la importancia del Estado como un Estado de derecho, y vamos a intentar con él desentrañar las inconsistencias de este gobierno en materia constitucional en lo que refiere a una sucesión de hechos políticos. Algunos revisten las características de actos administrativos aparentes, otros son directamente actos autocráticos de gobierno, y a su vez, con el doctor Eduardo Luz, vamos a desentrañar todas las inconsistencias respecto a la Constitución que plantea este proyecto de ley presupuestal. Él ha encontrado más de 90 artículos inconstitucionales y son artículos, digamos, de importancia medular, son medulares. Así que vamos a tener esa inmensa oportunidad, ese privilegio de conversar con el constitucionalista, con el catedrático en Derecho Constitucional, ex diputado de la República, en calidad de catedrático, en calidad de pensador y comunicador en lo que refiere a la materia del Estado, el Estado de Derecho y qué significa un Estado constitucional de derecho. Eso lo vamos a tener el próximo jueves por CX30, por la 30, a partir de las 12, a partir de las 12 del mediodía. Hoy día martes vamos a ingresar a este tema que también tocaremos con el doctor Eduardo Luz, a modo de un apéndice por lo menos, porque no nos va a dar creo que para todo, pero pretendo sea una nota extensa, en una entrevista que también pretendo sea jugosa, importante para todos nosotros, aprovechando la presencia del doctor Eduardo Luz como para desentrañar todos estos aspectos que yo vengo analizando ya hace tiempo en relación a este gobierno. Desde el inicio de este gobierno, en el programa que propone Libertas, nuestra primer fundación liberal en la República Oriental del Uruguay, libertas.uy, en este programa que emitimos por la 30 hace ya 5 años, estamos cursando el sexto año de emisión, afortunadamente, de emisión de este programa, gracias al hospedaje, al beneplácito y digamos que a la cercanía y el permanente socorro en infraestructura que nos brinda la 30 a través de su director Edgardo Martirena. Desde Libertas, que esa es nuestra fundación, nuestra asociación civil, proponemos este programa y todo nuestro streaming. Y dentro de y de nuestro streaming, es decir, de nuestras redes sociales por internet, fundamentalmente por nuestro canal YouTube, y lo que vas a encontrar linkeado debajo del canal, es decir, nuestro Instagram, nuestro Facebook, nuestro Twitter o X, como te guste llamarlo, nuestro TikTok y así también nuestro canal WhatsApp, nuestro canal WhatsApp. Te recomiendo que ingreses porque hay también mucho contenido. Y a partir de ese canal WhatsApp, ingresás también a notas de nuestra página web de laslibertas.uy y ya te linkeás directamente a la página web. Vamos a conversar con el doctor Luz respecto a todos estos temas, respecto a la naturaleza de este delito, a la gravedad que reviste este delito de un atentado contra la autoridad del Estado. Sin precedentes en Uruguay, en la historia de nuestro país, el único magnicidio que se registra es al presidente Idiarte Borda, pero fue en periodos muy turbulentos, por el año 1897, en aquellas guerras fratricidas entre blancos y colorados, con un proceso militarista muy fuerte, un Uruguay incipiente, sumergido en esa barbarie, y que incluso el presidente Idiarte Borda, considerando que estaba sumergido en esa barbarie,
apoya todas las propuestas de modernización de José Pedro Varela, por ejemplo. Es el único magnicidio que Uruguay tiene registrado. Jamás ocurrió un intento, digamos, de magnicidio, a no ser aquellos que provocaron los Tupamaros, como la muerte de un importante político, que fue el llamado de atención a todo el sistema político uruguayo cuando el grupo guerrillero terrorista Tupamaros le había dado muerte a un integrante del sistema político del Uruguay. Lo cierto es que lo que ocurrió en nuestro país el domingo próximo pasado, a las 5 a.m., en la casa de la doctora Mónica Ferrero, ha sido un atentado contra la autoridad del Estado. Y te decía, vamos a ver con calma, desentrañar en qué consiste este delito y las implicancias que tiene. Porque un atentado contra una autoridad del Estado es el delito, digamos, más grave después del magnicidio, cuando se da directamente la muerte violenta de una de las autoridades del Estado. Es decir, el delito de atentado contra la autoridad que se comete cuando una persona agrede, hostiga o se opone violentamente a una autoridad del Estado. Puede ser a sus agentes policiales o militares, puede ser a un funcionario público, mientras estos están en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ellas, y ahí entonces se provoque un acto violento de oposición al ejercicio de esa autoridad. Este delito busca proteger el correcto funcionamiento de los servicios públicos y el principio de autoridad. Este delito, tipificado en nuestro Código Penal, lo que busca proteger es precisamente el correcto funcionamiento, el fluido y correcto funcionamiento de todos los servicios públicos del Estado y el principio de autoridad. Este es, digamos, un elemento cardinal dentro de la soberanía de un Estado, si se precia de ser un Estado democrático, un Estado de libertades, constituido como un Estado de derecho desde las autoridades que la Constitución confiere para que cumplan todos sus servicios públicos, para que cumplan con esos cometidos que el Estado tiene a modo de autoridad. La autoridad que está cimentada en el instituto legal que la Constitución confiere y que está representada por las personas que ocupan ese rol institucional. Acá el atentado no fue contra la persona Mónica Ferrero, fue contra la institución fiscal de corte dentro de la Fiscalía General de la Nación. Se atentó contra el fiscal general de la Nación, contra la institución, contra el rol fiscal general de la Nación. Eso se tiene que entender. Por lo tanto, se atentó contra la autoridad que tiene el Estado en materia fiscal. Y máxime en estos tiempos donde es preponderante, plenipotenciaria y protagónica, digamos que la autoridad de la Fiscalía General de la Nación, del Fiscal General de la Nación, en relación a toda la administración de justicia penal, a los trámites y a la aplicación de la ley penal, digamos que en mérito de lo que el nuevo Código del Proceso Penal establece, concentrando el poder jurisdiccional penal en los fiscales y rompiendo la separación de poderes, es decir, inconstitucionalmente rompiendo la separación de poderes y prácticamente desplazando el rol que debe tener el Poder Judicial, el rol que la Constitución le asigna al Poder Judicial. Elementos claves del delito de atentado contra la autoridad. Sujeto pasivo. La víctima debe ser una autoridad que tenga mando o ejerza jurisdicción. Sus agentes, como los miembros de la fuerza de seguridad o un funcionario público. Sujeto pasivo, entonces, la víctima que debe ejercer esa autoridad. Personal del ejército, personal de la policía, ministros, fiscales, jueces, presidente de la República, vicepresidente, gobernadores o intendentes, bomberos, es decir, todas las autoridades de mando del Estado. Se puede cometer mediante una agresión. La conducta típica de un atentado contra la autoridad del Estado es una agresión, un acometimiento o una resistencia grave, siempre que implique violencia o intimidación grave, que es lo que sucedió en la casa de la fiscal Mónica Ferrero. Un acto violento, la detonación
hubo una explosión con una granada, un boquete en su casa, dos disparos, marcas, incluso intimidatorias, con leyendas y las marcas que decían PSU significativamente. Muchos atribuyen al cártel de Sebastián Marcet, PSU, pero qué coincidencia, PSU, ¿no? Con Partido Comunista de Uruguay. No quiero implicar nada, no estoy haciendo una conjetura, digamos que malsana o insidiosa, simplemente abro a todas las posibilidades. La conducta típica entonces tiene que ver con un acto violento, una agresión, como la que sucedió en la casa de la doctora Mónica Ferrero, que es la actual fiscal general de la Nación. Fiscal de corte, le dicen. Porque antes era la Fiscalía de Corte, pero es Fiscalía General de la Nación. Cambió su nominación, su nomen juris cambió en Fiscalía General de la Nación, incluso cambió también la naturaleza jurídica como institución del Estado, dado que es un servicio descentralizado del Ministerio de Educación y Cultura, cuando antes, tiempo de ser fundada, esta fiscalía se llamó Fiscalía de Corte y era un servicio a modo de un ente desconcentrado de presidencia. Le modificaron la naturaleza jurídico-institucional a la fiscalía y le modificaron el nomen juris, el nombre jurídico. No es Fiscalía de Corte, sino que es Fiscalía General de la Nación. Por lo tanto, el director de este servicio descentralizado es precisamente fiscal general de la Nación. Momento de la comisión. ¿Cuándo se comete un delito de esta naturaleza? El ataque debe producirse cuando la autoridad, agente o funcionario público está desempeñando sus funciones o con motivo de ellas. Precisamente, la doctora Mónica Ferrero está en pleno cumplimiento de esa actividad o de ese rol de fiscal general de la Nación. No tiene nada que ver que esté igual en la casa durmiendo. Se es fiscal las 24 horas, como se es juez las 24 horas, como se es policía las 24 horas. Se es funcionario político del Estado, ministro, las 24 horas. Se es presidente de la República las 24 horas. En este caso está en pleno ejercicio de su función, más allá de que esté en su casa, es la actual fiscal general de la Nación, en pleno ejercicio de su función, hoy en calidad de fiscal subrogante, pero en definitiva es la fiscal general de la Nación, que está ahora, digamos, en ese trámite parlamentario para resolverse si continúa y queda definitivamente, queda como fiscal titular definitivo en este gobierno o va a ser sustituida por un fiscal nuevo que debe elegir el Poder Legislativo con mayorías especiales, que el Poder Legislativo debe elegir con mayorías especiales. Dos tercios de los componentes, de todos los componentes de cada una de las cámaras. Poder Legislativo tiene Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. En cada una de esas cámaras se tiene que dar el quórum de las dos terceras partes de todos los componentes de cada cámara para poder designar o asignar un nuevo fiscal como fiscal titular de un nuevo gobierno. Está en ese trámite la situación también de la fiscal Mónica Ferrero, que evidentemente tiene mucho que ver con esto. Este atentado, digamos, este acto, esta violencia penetrando en su casa, dando cuenta de una organización para delinquir, dos personas se dice que fueron, balística estudiando de qué se trata, lo mismo la brigada de explosivos y no sé cuántos elementos más. Están los elementos que vinculan el caso y parece que hay patrones de conducta delictiva que se repiten y remiten de alguna manera al cártel de la droga de Sebastián Marcet. Eso dice la versión oficial. Lo cierto es que hubo un atentado violento, es decir, un atentado a la autoridad, en la propia casa, en el domicilio particular de la fiscal general de la Nación. Consideraciones importantes, por lo tanto, el bien jurídico protegido. ¿Cuál es el bien jurídico protegido por este delito? Se estarán dando cuenta que una tipificación delictiva lo que hace es proteger el bien jurídico, el bien público, el bien jurídico es un bien público, y proteger ¿qué? El restablecimiento del funcionamiento del Estado. Queda claro acá, viene bien que lo diga, que el derecho penal no tiene cometidos, no tiene una vocación vindicativa o vengativa como instalaron los marxistas en Uruguay desde aquella actitud de la fiscal Yance con una acción de inconstitucionalidad planteando la necesidad del Estado de la reparación a las víctimas. Y todo el tiempo insisten con el concepto de la reparación a las víctimas
vinculado ese concepto a la derogación de la ley de caducidad, que fue una ley de renuncia de la pretensión procesal del Estado uruguayo como sujeto activo procesal. Se darán cuenta que el derecho penal no tiene fines vindicativos, no tiene su naturaleza, cometido o finalidad de venganza, no es reparar víctimas, sino que es restablecer el orden jurídico, señalar a quienes rompen ese orden jurídico, a quienes violan ese pacto de convivencia y someterlos al castigo correspondiente en represalia por precisamente la o alteración de ese orden público. Por eso tenemos un ministerio del Interior que cuida el orden interno o la seguridad pública, o el orden interno de la seguridad pública. Por lo tanto, el bien jurídico protegido es el buen funcionamiento de los servicios de la administración pública y el respeto a la autoridad. Eso es lo que el Estado de Derecho procura con el derecho penal. Restablecer siempre el principio de autoridad del Estado, aunque sean delitos entre particulares. Se restablece el principio de autoridad del Estado, que se hace cargo ante aquellos que desobedecen las normas de la buena o de la sana convivencia, y en tanto ello, violando la integridad mental, física del prójimo, violando sus libertades y sus garantías, violando sus derechos, cometen delitos, cometen delitos. Y en este caso es un delito directo contra el Estado, porque el fiscal general de la Nación representa a la abogacía y a la policía jurídico-técnica del Estado uruguayo. No es Mónica Ferrero, es el rol de fiscal general de la Nación que representa a la policía y a la abogacía del Estado. El delito se consuma con la mera actividad violenta, lo vimos ya eso. Entonces vamos a ir a lo que establece nuestro Código Penal al respecto. Nuestro Código Penal es la ley 9155, que entró en vigencia, se promulgó un 4 de diciembre del año 1933 y entró a regir hacia el año 1934 en el libro segundo, título 4 de los delitos contra la administración pública. Es un delito contra la administración pública, es un delito contra el Estado. Capítulo 5 de la violencia y la ofensa a la autoridad pública. De la violencia y la ofensa a la autoridad pública. Artículo 171 de nuestro Código Penal vigente. Atentado a la autoridad pública. Se comete atentado usando violencia o amenaza contra un funcionario público con alguno de los siguientes fines. Primero, el impedirle al funcionario asumir la función o tomar posesión del cargo. Segundo, el de estorbarle su libre ejercicio. Es el caso que se dio. Es decir, se aplicó violencia e intimidación. Se aplicó violencia y amenaza, detonación de una bomba, disparos dentro de la casa de la fiscal Mónica Ferrero, penetrando en su domicilio. Hicieron un copamiento con intento de homicidio a quien representa la Fiscalía General de la Nación, cometiendo entonces el delito de atentado a la autoridad del Estado mediante violencia, intento de homicidio y mensajes de amenaza. Amenazas que se reiteran, según la doctora Mónica Ferrero. Es decir, esas amenazas que ella recibe ya son el atentado a la autoridad. Y esas amenazas que ella recibe y que a su vez divulgó a la Cámara de Representantes y que hizo tomar conocimiento al Poder Ejecutivo, vale decir, al de la República, vicepresidente de la República y al ministro del Interior, queda claro que lo que hizo la fiscal general de la Nación es denunciar el delito continuado de atentado contra la autoridad del Estado. Y todo está quieto. Por lo tanto, yo agrego acá que hay omisión de los deberes inherentes a la función pública del funcionario público político, en este caso, ministro del Interior, en este caso, presidente de la República, en este caso, vicepresidente de la República, en este caso, Cámara de Diputados, porque la fiscal Mónica Ferrero viene denunciando esta situación ante la Cámara de Representantes o de Diputados
y hace tomar públicamente conocimiento al presidente y también al ministro del Interior, como a su vez a su jerarca inmediato superior, que es el ministro de Educación y Cultura, porque es un servicio descentralizado del Ministerio de Educación y Cultura, aunque te parezca increíble, pero así está funcionando desde el punto de vista administrativo. Por lo tanto, las autoridades superiores en la escala jerárquica superior de responsabilidad política y jurídica son el presidente de la República, vicepresidente, ministro del Interior, ministro de Educación y Cultura, que están avisados de este delito continuado de atentado contra la autoridad del Estado bajo amenazas a la fiscal general de la Nación en pleno cumplimiento de sus funciones. Es decir, están estorbándole su libre ejercicio, están provocándole zozobra, amedrentamiento, miedo, estado de alteración, de confusión, mediante amenazas de muerte en pleno ejercicio de su función como fiscal. Tercer punto de lo que este delito, digamos, protege, esta tipificación delictiva, es el de obtener, perdón, de lo que este delito persigue. Tercer punto, que para que se configure este delito, obtener su renuncia. También, si renunciara la fiscal actual, se consagra el delito de atentado a la autoridad. Porque que no vengan con el verso que ya había insinuado por Yamandu Orsi de que si hay tan mala relación entre las partes, habla de mala relación entre las partes, a ver si me explico bien y me entienden, refiriéndose a una autoridad del Estado en materia de seguridad pública, en materia de abogacía y policía jurídica del Estado, nada más y nada menos que el fiscal general de la Nación, la doctora Mónica Ferrero, y su relación con el crimen organizado del narco. A eso se refiere Yamandu Orsi, naturalizando con su expresión, digamos que la relación que pueda existir de buena convivencia entre narcos y autoridades del Estado. ¿Les parece a ustedes que un presidente de la República puede manejarse en esos términos? Si nos preciamos de ser una república democrática y un Estado de Derecho, ¿podemos hablar de buena convivencia entre organizaciones criminales profesionales como lo son organizaciones de narcotraficantes y narcoproductores con la autoridad fiscal del Estado? ¿Qué te parece? Hago silencio para que te quedes pensando. ¿Te parece que un presidente puede dirigirse a la opinión pública en esos términos? ¿Te parece que es correcto que un presidente diga, bueno, hay que cuidar las formas y las relaciones, porque si están tan crispadas y tan enfrentadas las relaciones, se agrava la situación respecto a un fenómeno que hace muchos años se viene dando en el Uruguay y no podemos resolver? Están confesando entonces que son incompetentes, están confesando o que son cómplices, pero fundamentalmente que son incompetentes, que no se hacen cargo de la seguridad pública del país, que su ministro del Interior no se está haciendo cargo de la seguridad pública, porque directamente no puede defender nada más y nada menos que a la fiscal general de la Nación. Si este gobierno no puede defender a la fiscal general de la Nación, dado que entraron en su casa, hicieron un boquete enorme en su patio, tiraron una bomba, que fue una granada, tiraron disparos, robaron pertenencias, robaron su computadora. ¿Qué podemos esperar en relación a todos nosotros? ¿Qué podemos esperar en relación a la intimidad de nuestros hogares, a la libertad y garantía de nuestras libertades y a nuestra seguridad pública? Y este gobierno ya naturalizó el hecho y de modo muy tibio y muy errático, el presidente hasta llega a manifestar que si la relación también no se cuida, se pone tan crispada y tan confrontativa, pasan estas cosas. Prácticamente a modo de un regaño, a modo de una advertencia a la propia fiscal general de la Nación. Un mensaje cuasi mafioso, coaligado o alineado con organizaciones mafiosas, organizaciones criminales que atentan contra las autoridades de nuestro Estado. Perdemos ahí, en este hecho hemos perdido una enorme y fundamental porción de soberanía. Punto 4, para que se configure este delito, la prepotencia, el odio o el menosprecio. Este delito se castiga, fíjense la pena, ¿no? Uruguay, a ver si me permiten este mal chiste, Uruguay da pena en las penalidades que establece
desde un código penal que en materia de punibilidad sí tendría que ser revisado. Porque después de todo lo que decimos, si yo te digo que este delito merece la pena de prisión de meses a 3 años de penitenciaría, y sí, Ramón, y sí. Sí, ¿cómo es que me decís vos? Y sí, como decimos todos, ¿no? En criollo, en uruguayo, el lenguaje del barrio, la calle. Esto es un cague de risa. Es una falta de respeto esto. Después de todo lo que estamos viendo, que te digan, bueno, y todo esto que es tan grave, no, quien comete este delito, quien comete violencia contra un funcionario público, quien comete actos prepotentes, violentos o con amenazas, estorba el funcionamiento de su rol institucional, comete el delito de atentado contra la autoridad del Estado. Entonces la pena va a ser de 3 meses a 3 años. Imagínate, en un primario y le van a dar de pronto, qué sé yo, un año, 8 meses, y sale con buena conducta. No, no, realmente, da pena la penalidad o la punibilidad de nuestro derecho penal. Algunos llaman de modo incorrecto la benignidad de las penas. De benignidad no tienen nada porque son la malignidad para nuestra seguridad pública. Son malignas estas punibilidades, porque acá hay un tema de economía penal que en Uruguay no se está estudiando. Hay una disciplina ya del derecho que se llama economía penal. ¿Cómo economiza el Estado a los malos comportamientos en relación a su autoridad y en relación al libre ejercicio de todos nuestros derechos como una sociedad civilizada organizada desde las reglas de un Estado de Derecho soberano? ¿Cómo castiga a quienes son infractores, a quienes violan ese pacto de sana convivencia? Y en este caso, con delitos tan graves que son atentados a la misma autoridad del Estado. Es realmente desproporcional en cuanto a nuestras garantías, maligna esta baja punibilidad. Hablemos de baja punibilidad, porque hay una economía, tiene que haber una economía, tiene que salir caro el delito. El delito tiene que ser caro, lo tienen que pagar con un precio muy caro, muy alto, y tiene que ver con la punibilidad. En Dexia Abogados, que es un prestigiado estudio jurídico de abogados penalistas españoles, yo estuve investigando y dicen lo siguiente: el delito de atentado contra la autoridad es la agresión o la grave oposición de resistencia, es igual en todos lados. Si ves derecho comparado, es el mismo delito. O sea, el derecho es una ciencia muy universal, y especialmente en nuestra civilización occidental, donde todos partimos de las mismas premisas jurídicas, de las mismas premisas del Estado, de la misma razón de ser de los estados democráticos, republicanos, de un Estado de Derecho, son prácticamente lo mismo. Entonces, y prestigioso estudio de abogados penalistas españoles dice que el delito de atentado contra la autoridad es la agresión o la grave oposición de resistencia con intimidación grave o violenta, lo mismo que dice nuestro Código Penal. Es decir, con intimidación grave o violencia a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos durante el ejercicio de sus funciones. Dexia Abogados es un gran estudio jurídico español en materia de derecho penal sobre este tipo de delitos contra el Estado. Tema enorme, ¿eh? Vamos a ir a las implicancias del delito de atentado contra la autoridad del Estado. Así que vamos a hacer una pausa acá. Vamos a retomar el tema y vamos a ir a este capítulo que es fundamental, las implicancias que yo encuentro respecto a este delito. ¿Qué implica este delito? ¿Qué consecuencias trae? ¿Cuáles son las consecuencias que va aparejando este delito del atentado contra la autoridad del Estado, hecho sin precedentes en Uruguay y que ocurre en este desastroso gobierno del Frente Amplio, que tiene una enorme mancha más después de todo lo que venimos viendo? Unite a miembros del canal para apoyar el proyecto de Libertas Uruguay, de lunes a viernes por CX30, 11:30 AM, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿En dónde estamos?